Buenas noches, Juan. Bienvenido al programa Acción del Jubilado, en donde estamos tratando de abrir cabezas en modo metafórico respecto de la realidad que viven los adultos mayores. Yo no sé qué repercusión has tenido vos respecto del bono de 5.000 pesos, pero la que estoy teniendo es realmente muy pobre y realmente es una queja generalizada, más allá de esta pandemia que estamos terminando de transitar. No sé si tenés alguna reflexión para hacer de esto. Bueno, hemos hablado ya del tema de, primero, que el bono de 5.000 le llega a una parte solamente de los jubilados y que esto achata la pirámide, que tiene que ver muchas veces con gente que ha hecho 30, 40 años de aportes jubilatorios y no es que tiene un privilegio. No todos los que están fuera de la base de la pirámide implican privilegios, de ninguna manera. No estamos hablando acá del Poder Judicial o de otros privilegiados. Y esos 5.000 en la base representan, obviamente, mejor que nada, pero el problema que tenemos acá de fondo y que el gobierno no ha resuelto y sigue sin dar muestras de tomar medidas de fondo es el tema de la inflación. Y cuando hablamos de los jubilados no hablamos solo de la inflación de alimentos y bebidas, que es la que define la pobreza y la indigencia, sino que hablamos también de la inflación relacionada con los medicamentos y con otros gastos que tiene el jubilado, ¿no? Entonces, el gobierno no parece estar poniendo cara de perro en esto y sí manejándose como un caballero que no quiere tocar intereses poderosos, y cuando hablamos de laboratorios medicinales, sin duda que hablamos de tipos poderosos que han volteado gobiernos. Así que, más allá de que el gobierno festeja y con razón que le da medicamentos gratuitos en muchos casos a los jubilados, eso es revertir algo que había sacado el macrismo. O sea que si la vara la ponemos a la altura del macrismo es muy fácil pasar por arriba. El problema es que tenemos que poner la vara en lo último que teníamos en 2015 y avanzar desde ahí, tomar eso como parámetro. Y ahí en esa época yo, si no recuerdo mal, estaba mucho más controlado el tema de los precios y en particular el tema de los precios de los medicamentos, aunque nunca al 100%, ¿no? Entonces, digo, seguir dando bonos discrecionales, porque la fórmula en realidad hace que los jubilados estén ganando menos de lo que deberían ganar si como mínimo acompañada la inflación, no parece ser la solución. Y cuando paralelamente ves que miles de empresas que el año pasado recibieron ATP, que era pago de los sueldos de sus empleados por parte del gobierno, una parte, y ahora incumplen con las condiciones que le pusieron, que eran bastante generosas, por cierto, las condiciones, y le dicen, bueno, entonces me tenés que devolver la plata en cuotas con una tasa de interés de la FIP y demás, que es mucho más baja que la de mercado. Y entonces, cuando dicen que el Estado es deficitario, que no se puede dar más plata a los jubilados y demás, este es el tipo de contraparte que tenemos con otros que sí son privilegiados, como las empresas que recibieron el ATP el año pasado y no se lo merecían. A ver, ese argumento de la falta de recursos, yo creo que más que falta de recursos, es falta de poder respecto a imponer condiciones. Yo creo que el Estado tiene una parte del poder, como en determinado momento del gobierno de Cristina ella lo admitió, pero creo que hoy se evidencian por demás. Yo creo que, a ver, el impuesto a la riqueza, por ejemplo, ¿por qué tiene que ser por única vez? El tema de los intereses del ELIX que se le siguen pagando a los bancos. El tema de Vicentín, que ya ni se habla. O sea, pero ahí hay un montón de dinero que el Banco Nación le prestó, que está en el concurso, y evidentemente el concurso está tan mal llevado que se va a extranjerizar toda la empresa en partes. A ver, todas esas faltas de recursos, ¿no habría que encararla de otra manera, desde otro lugar, o tenemos que seguir pidiendo permiso para cobrar impuestos? Bueno, vos tocás un tema que es fundamental en la economía y la política, que es el tema del poder. Y estamos de acuerdo que el Estado y los gobiernos no tienen la totalidad del poder, ni siquiera la mayoría del poder. Pero eso, como te he dicho otras veces y hemos charlado, no es un mazo de cartas que se repartió y como quedó, quedó. Ni siquiera el poder que tiene un gobierno está definido por qué porcentaje de la población lo votó.
porque si no recuerdan mal, el gobierno de Néstor Kirchner asumió con un 22% de votos, y sin embargo, desde que asumió hasta que tomó la primera elección, tomó un montón de medidas de fondo que fueron fundamentales en los años 2003 y demás. Entonces, el poder es dinámico, y para conseguir hacerse de poder suficiente para tomar las medidas indispensables para que la Argentina sea un país económica, social y políticamente viable, implica que el gobierno, entre otras cosas, habilite un debate y una comunicación alrededor de las cosas fundamentales que implica la política y la economía. Ahora, para estar a la altura de ese debate, de esa comunicación y de esa construcción, tenés que tener funcionarios que no estén preocupados, como habíamos hablado el sábado pasado, preocupados por su laburo en el futuro en algunos sectores privados que pueden confrontar hoy como funcionarios. Entonces, necesita funcionarios que funcionen, necesita funcionarios que tengan huevos y que estén dispuestos, bajada la línea desde la cúpula del presidente, el vicepresidente, la vicepresidenta y demás, bajada esa línea, que estén dispuestos a implementar debates técnicos y debates políticos en cada una de las áreas. Y el área de la seguridad social es un área fundamental, porque es el típico caballito de batalla que te generan en los ajustes. Lo primero que ajustan es la seguridad social, y lo primero que van a pedir son reformas en la seguridad social. Entonces, si vos no te pones firme ahí y no generás un debate de qué tipo de país y de proyecto social tenés, y político y económico, es difícil que vos puedas generar poder para que te acompañen en las medidas que tomás. Si es todo reactivo y defensivo, no es muy fácil encolumnar a la gente, a los millones de jubilados y demás, detrás de alguien que está dando manotazos, ¿no? Otro tema, creo yo, que parte de esta imposibilidad o este poder exiguo que tiene el gobierno, es la mala distribución de la riqueza. El 20% más rico obtiene ingresos por el 50% y el 20% más pobre solo de un 4%. Y por otro lado, tenemos que el gobierno, ya en todas sus patas de orientación dentro de lo que es el frente, está admitiendo que hay que pagarle al fondo sin tener investigada la deuda. ¿Vos creés que en este tema de la distribución y en este tema de el admitir que hay que pagar la deuda, de alguna manera hay posibilidades de no pagar esa deuda hasta tanto se investigue? Bueno, esta es una discusión que viene desde los 80, que hubo, Alejandro Olmos hizo todo un proceso judicial para tratar de cuestionar la deuda que había dejado la dictadura cívico-militar, y judicialmente, aunque avanzó, nunca se le dio bola a los resultados de esa investigación y siempre se la cajoneó, a pesar de que dejaba claro que Cavallo, incluso el propio Melconian y otros habían estatizado deudas de grupos económicos que se habían llenado de guita y que la habían mandado al exterior. Entonces, como hablábamos recién, si el poder que dice el gobierno que tiene no le da para confrontar con grupos económicos locales que, como Vicentín, que chorearon a diestra y siniestra dejando todos los dedos pegados, y que el gobierno avanza y después por un cacerolazo en Recoleta o en Palermo, o por unas tapas de Clarín retrocede, muchísimo menos me imagino al gobierno, o al gobierno en la situación actual o la decisión actual, confrontando con el poder económico financiero internacional, que es fuertísimo, como pocas veces en la historia, aunque ahora está en discusión, pero sigue manteniendo un poder importantísimo. Y además, a ese poder económico financiero internacional hay que sumarle todo este poder económico financiero local que no confronta al gobierno, porque la mayor parte de la deuda pública argentina está en manos de argentinos que la disfrazan como si fueran entidades o personas jurídicas extranjeras. Y para eso usan las guaridas fiscales, donde han fugado su guita. O sea que fugan la guita al exterior, la tienen en las guaridas fiscales y después compran bonos de deuda argentino porque saben que tienen el poder de fuego para obligar al gobierno a pagarla. Esa es la bicicleta increíble que hay en la Argentina, aunque en realidad no somos los únicos en el mundo. Yo he visto que la deuda de Estados Unidos, en su mayor parte, o en una parte muy importante, la tienen corporaciones de Estados Unidos que no pagan impuestos en Estados Unidos, le generan déficit al Estado y también
le compran bonos de deuda al Tesoro y lo tienen en guaridas fiscales. O sea que esto no es solo argentino, pero en el caso argentino es extremo. Hay como mínimo 400, 500 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, que obviamente es un puñado de argentinos el que lo tiene, y eso tiene que ver con la deuda argentina. Y si no se confronta a nivel local, mucho menos este gobierno tiene decisiones de confrontar a nivel internacional. Con respecto al impuesto a las grandes fortunas, en plena pandemia tardamos un año en cobrar un impuesto que en realidad una contribución solidaria se la llamó, para solventar los gastos de la pandemia, que sirvieron obviamente, aunque llegaron un año tarde. Pero no solo eso, el otro día escuchaba un informe de que el cobro de ese impuesto no solo redujo el déficit fiscal que se venía acumulando, sino que también frenó el aumento del dólar, porque el pago de esos personajes de las grandes fortunas son los que impulsan el aumento del dólar, y al tener que pagar el impuesto tuvieron menos posibilidades de comprar dólares. Yo creo que si ese impuesto fuera estable y no por única vez, lo que haría sería equilibrar lo que decíamos antes de la mala distribución de la riqueza y de alguna manera ayudar a paliar el tema del déficit y del incremento o el juego que hacen con el dólar los grandes poderosos del país. ¿Qué opinión tenés? Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos del dólar que sube o que baja, estamos hablando del dólar ilegal, del dólar eufemísticamente llamado blue, informal, y ese dólar no mueve más de 30 millones, 40 millones de dólares diarios, y eso quiere decir que aunque a estos ricos vos les hayas cobrado el 2-3% de su riqueza, la monumental riqueza que tienen hace que eso sean unas fichitas para ellos, y cuando quieren extorsionar al gobierno para que no tome medidas en su contra, para que tome medidas en su favor, y para que probablemente, si a ellos les va bien y demás, pierda las elecciones o las gane con muy poco margen para que no tenga poder, ellos con muy poca guita de la que tienen disponible pueden moverte el blue, el ilegal, con mucho rango de margen. Porque además es un mercado sin ningún tipo de transparencia, con lo cual manejar la cotización incluso es más fácil que andar comprando y vendiendo, porque son ellos mismos, e incluso el poder financiero de los bancos tiene mesas de dinero que juegan con eso. Con lo cual, como vos decías antes, si vos le haces algún amago de que vas a discutir el pago de la deuda, te pueden tocar el dólar ilegal y el contado con liqui y el dólar MEP y demás sin ningún problema y tirártelo a más de 200 pesos en un ratito. Y el gobierno, como juega con reglas de caballeros el gobierno y los otros juegan con reglas de mafia, siempre pierde. Y el año pasado decís, bueno, pero el año pasado lo controlaron. Sí, lo controlaron porque el ministro de Economía les tiró varios miles de millones de dólares en bonos dólar link, o sea, ligados al dólar, que es lo mismo que venderles dólares. Entonces digo, no me imagino que les haga mella en su poder de fuego el impuesto a la riqueza. Obviamente me parece que entre las cuestiones que hay pendientes de la reforma fiscal en la Argentina, desde como mínimo la reforma de la Constitución a mediados de los 90, y que está pendiente una reforma fiscal profunda y una reforma de la coparticipación federal, que es un Frankenstein lleno de parches, obviamente en ese marco también tendría que haber un impuesto como el de las grandes fortunas o la concentración de la riqueza, que en todo el mundo se está discutiendo y se está imponiendo ese tipo de cargas, ¿no? Te llevo a otro tema. La participación de los monotributistas en la seguridad social. Yo hace tiempo vengo viendo el tema y evidentemente el aporte que hacen los monotributistas a la seguridad social es un agujero que le está produciendo al sistema. Debido a que el aporte de un monotributista, o mejor dicho, te cambio el planteo, se necesitan casi 20 monotributistas para pagarle a un jubilado. Con lo cual, me parece que es un tema que habría que atender, porque hoy la precarización laboral lleva a que mucho trabajo sea de monotributistas. ¿No crees que habría que reformar ese ítem de la seguridad social? Bueno, mira, vos ahí te metés con un tema profundo. Esta precarización que vos mencionaste al final es la que explica la explosión del monotributo y su creación en los 90, cuando se hizo una profunda precarización de los derechos laborales,
y ahí empieza a surgir el monotributo como una solución desde el Estado para un montón de gente que trabaja como cuentapropista, diría, y los neoliberales dirían como empresarios autogestionados, no me acuerdo cuál era la palabra que usaban ellos, emprendedores. Y el tema es, el Estado puede elegir dos cosas, o cobrarle un monotributo muy alto, muy caro, para que efectivamente puedan financiar la jubilación futura que le van a dar desde el punto de vista de la parte previsional, o decir, bueno, yo necesito tenerlos a esta gente adentro del sistema, por muchas razones, no solamente por una cuestión de aporte económico, sino por una cuestión de inclusión desde el punto de vista de la formalidad bancaria, financiera y demás, y ya sé que me va a generar un déficit entre lo que aportan y lo que sacan. Pero de todos modos, esto te estoy diciendo cómo piensa un Estado en el cual no podés dejar a la gente que se las arregle, como sería el Estado chileno. Y yo una jubilación mínima tarde o temprano a los mayores de 65 años se la voy a tener que dar. Entonces, como se la voy a tener que dar, prefiero que me aporte como monotributista a que no me aporte y que después se la tenga que dar porque le hago una moratoria o lo que sea. Obviamente te estoy hablando de un gobierno popular, de un gobierno peronista, de un gobierno que le interesa a la gente, sea la extracción que sea, que claramente no es neoliberal, porque esos dicen arreglátela, darwinismo y a la banquina. Entonces, la discusión del monotributo y de la proporción entre lo que aportan y lo que reciben tiene que ver en el fondo con otra discusión que se está dando y que yo tengo grandes diferencias, no estoy diciendo que esté mal, pero que es el famoso ingreso mínimo universal, renta básica universal y demás, que en la Argentina se está mezclando con una discusión que tiene que ver con la unificación de los programas sociales. Y entonces ahí la discusión es, bueno, ¿yo le doy la renta básica universal a cambio de nada o es a cambio de algún tipo de inclusión laboral coordinada del Estado o de los movimientos sociales? Esa es la discusión profunda que hay. Y después, obviamente, aparte de tener la renta básica universal antes de los 65 años, tenés la jubilación mínima universal, porque vos no podés dejar que gente que ya está en edad jubilatoria siga arreglándosela, como diría el macrismo. Que incluso, acordate, quiso derogar y quitarle las jubilaciones a los que la habían obtenido por la moratoria y demás. Entonces digo, esta discusión es tributaria, es de recursos, pero también tiene que ver con el fondo de la cuestión de cómo hacer para que nadie en la Argentina tenga cero ingreso desde el punto de vista formal. Entonces, ese es el fondo de la cuestión y se cruza con estas otras discusiones que en algunos casos para mí están muy distorsionadas, como el del ingreso mínimo universal, ¿no? Claro, yo creo que vos trataste algunos temas y de alguna manera se vinculan y todos hacen pensar que el tratamiento del haber jubilatorio es prácticamente un subsidio, en el sentido de compararlo con, digamos, el ingreso básico universal o con otros de ese estilo. Yo creo que la jubilación, como dijiste vos al principio, es un derecho que se adquiere por el aporte de 30 años al menos. Con lo cual, me parece que hoy una básica, un haber básico o mínimo de 23.000 pesos, se asimila más a un subsidio que a un derecho. Hoy no alcanza para comer, no estoy hablando de alquilar, no estoy hablando de comprar medicamentos, que algunos son gratuitos, pero no alcanza para comer. Entonces, yo creo que tenemos que de alguna manera visibilizar este tema de la jubilación mínima. Yo creo que es sustancial para recuperar derechos de los adultos mayores. Tal cual, como vos decís, tenemos que discutir el tema del sistema jubilatorio, del sistema previsional, tratando de separar lo que sería un derecho de mínima humano, que tiene que ver con un ingreso mínimo que le asegure el Estado y que se asemeja mucho más a la discusión de la renta básica universal, y universal quiere decir para todos, los que tienen menos de 65, los que tienen más de 65 y demás, separarlo de un derecho previsional que tiene que ver con gente que pudo hacer los aportes. Ahora, si vos no resolvés el problema de la informalidad, del trabajo en negro, de la flexibilización laboral y todo, que instalaron los años 90 y el consenso de Washington, y que ha reforzado el macrismo y demás, es difícil que vos le exijas a todo el que quiera tener una jubilación los 30 años de aportes.
porque yo que he tenido bastante fortuna, digamos, trabajando como economista en el Estado y en empresas privadas grandes, como he tenido muchos contratos de consultor de esto, consultor lo otro, con fondos internacionales de BID, de BID, del PNUD, qué sé yo, no me hacían aportes. O sea que a mí no me sirven como aportes previsionales. Y he sido alguien afortunado que he cobrado buenos sueldos y demás, pero no tenía la formalidad previsional. Imagínate en lugares o en actividades donde el ingreso es mucho menor y también se buscan formas de que se esquive el aporte previsional y se haga que la persona sea una especie de cuenta propista y demás, que en realidad es un dibujo porque vos estás 8 horas de lunes a viernes todo el año. Entonces, la discusión es una discusión profunda, pero estoy totalmente de acuerdo con vos en que la discusión del valor de las jubilaciones no debería estar atado a la discusión de una renta mínima universal de hecho, y justamente eso es lo que habilita que vos cada tanto tengas esto de que te tengan que dar 5.000 pesos o 1.500 como una dádiva porque en realidad es un subsidio. Ese es el problema que habilita esta mezcla de las jubilaciones con el tema de una renta mínima universal de hecho, ¿no? Bueno, Juan, se nos acabó el tiempo, pero seguiremos tratando de dilucidar estas dudas para que la audiencia esté más preparada para entender cuál es la realidad que nos toca vivir. Gracias, Juan, y nos vemos la próxima. Gracias a vos, Ricardo. Buenas noches y un abrazo grande para todos los oyentes y amigos de la radio. Abrazo.